Bueno, ahora vamos a hacer tres circuitos. Voy a resolver tres circuitos. El primero de ellos va a ser en serie, que es el que tenéis remarcado con el cuadro rojo, y la fórmula de la resistencia equivalente en serie, que la tenéis ahí. Luego haré el de paralelo y luego haré el circuito mixto, ¿vale? Empezamos con el circuito en serie. Tenemos el voltaje de la pila. Podríamos calcular la resistencia equivalente. En estos circuitos las bombillas tienen un valor de resistencia que he puesto ahí de 100 ohmios. Entonces, la resistencia equivalente en un circuito en serie, ¿vale? Sería, tendría que sumar los dos valores de la resistencia, ¿vale? Entonces, un momento. R equivalente es igual a 100, que es lo que vale una, más las 100 que vale la otra. La resistencia equivalente sería igual a 200 ohmios, ¿vale? Entonces, ¿qué intensidad sale de la pila? Si tengo la resistencia equivalente del circuito, podría calcular la intensidad con la ley de Ohm, porque la intensidad total sería igual a la V de la pila partido por la R equivalente. Si sustituyo esos valores ahí, tengo 4,5 voltios arriba partido por la resistencia equivalente, que son 200 ohmios. Esto me da un valor de intensidad de 0,0225 amperios, o lo que es lo mismo, una intensidad de 22,5 miliamperios, ¿vale? Y esta intensidad sería la que sale de la pila, con lo cual saldrían por aquí los 22,5 miliamperios, y como además no tienen una bifurcación en ningún cable, sino que salen por un sitio y vuelven por el otro, sería la intensidad que pasa por todas las bombillas. ¿Qué ocurre con el voltaje? Vamos a ver qué ocurre con el voltaje en cada una de ellas. Vamos a ver. Aplicando la ley de Ohm, el voltaje en la primera pila es igual a la intensidad primera que sale, que es la misma que sale por la pila, por la resistencia, ¿vale? Si yo aplico esta fórmula, serían intensidad 22,5 miliamperios por 100 ohmios. Esto me da 2,25 voltios. O sea, me está diciendo también la resolución del problema que aquí tengo 4,5 voltios, aquí tendría 4,5 voltios, aquí me han bajado 2,25, y aquí en esta, si hago el mismo cálculo, me va a dar lo mismo, cae otros 2,25. O sea, aquí tengo 0 voltios y aquí tengo 4,5 voltios. Y aquí en mitad tengo 2,25 voltios, ¿vale? Bueno, ya hemos resuelto el circuito en serie, vamos a resolver el circuito en paralelo. Bueno, vamos a ver en el caso del circuito paralelo, la formulita teníamos que la resistencia equivalente se calculaba así, con esta fórmula: 1 partido por R equivalente es igual a 1 partido R1 más 1 partido R2, y el voltaje lo que se mantiene constante aquí. Vamos a ir sustituyendo los valores aquí, ¿vale? Y vamos a ver. Vale. Entonces ahora tengo 1 partido por la R equivalente es igual a, hemos dicho que todas valían 100, 1 partido de 100 más 1 partido de 100. ¿Vale? Esto es igual a 2 partido de 100. Si 1 partido por la R equivalente es igual a eso, ¿vale? La R equivalente sería igual a, hay que darle la vuelta a esto, sería igual a 100 partido entre 2, y esto da igual a 50 ohmios. Esta es la resistencia equivalente del circuito en paralelo. Si os dais cuenta, es 4 veces más pequeña que el mismo circuito
hecho en serie que tenéis ahí al lado, ya que veis que la resistencia equivalente del circuito en serie sale 200 ohmios, ¿vale? Vamos a ver qué intensidad saldría de la pila. Para ver la intensidad que sale de la pila aplico la ley de Ohm y es igual a V partido de la R. Para ver la intensidad total sería 4,5 voltios partido por 50 ohmios, ¿vale? Esto da igual a 90 miliamperios, ¿vale? Entonces, esta es la intensidad que sale de este circuito de la pila de ahí, ¿vale? Aquí saldrían 90 miliamperios, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Que en el circuito anterior salían 22,5 miliamperios. Por eso en este circuito las bombillas se iluminan más, ¿vale? ¿En qué circuito se gastaría antes la pila? Está claro que se gastaría antes en el circuito en paralelo, pero también se le saca más rendimiento al circuito, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? En circuito paralelo dijimos que el voltaje era constante, es igual al de la pila, ya que tengo los 4,5 voltios aplicados a una de las bombillas y los 4,5 voltios igual a la otra de las bombillas. Vamos ahora entonces a calcular la intensidad que pasa en cada una de las bombillas. Vamos a ver, intensidad en la primera bombilla sería igual a la V de la bombilla partido por el valor de esa bombilla. Sería igual a 4,5 voltios partido de 100, ¿vale? Si hago esta cuenta me va a dar que la intensidad en esa bombilla son 45 miliamperios. Y si hago el cálculo en la bombilla de al lado me va a dar que es igual. Esto ya lo podríamos haber intuido, ya que en el circuito tenemos que si sale de aquí 90 miliamperios y llegado a este punto se divide en dos caminos que son exactamente iguales, ya que las dos bombillas tienen una resistencia igual, pues la mitad se irá por este sitio y la otra mitad se va a ir a este otro sitio, ¿vale? Bueno, pues ya tendríamos resuelto el circuito en paralelo. Vamos a continuación a resolver el circuito mixto, ¿vale? Bueno, vamos ahora a pasar a resolver el circuito mixto. En el circuito mixto lo primero que deberíamos empezar a hacer sería calcular la resistencia equivalente. Y como hay dos resistencias que están en paralelo y esas están en serie con la otra, vamos a calcular primero la resistencia equivalente de esas que están en paralelo. Para ello haríamos la formulita de la resistencia equivalente en paralelo, que como hemos visto antes es esta de ahí. Sustituimos esta fórmula, como las resistencias hemos dicho que todas valen 100, nos daría lo mismo que en el caso anterior, sería 1 partido de 100 más 1 partido de 100, ¿vale? Estos son 2 partido de 100, con lo cual la resistencia equivalente de esas en paralelo son 50 ohmios, pero esa no es la resistencia equivalente del circuito, esa es la resistencia equivalente de estas dos, esta vale 50. Puesto que esto quedaría en serie con esta de aquí, la resistencia equivalente total del circuito se obtendría, como ahora se quedan en serie, serían 100 ohmios de la primera más la equivalente de las que están en paralelo, 50 ohmios de las del paralelo, con lo cual la resistencia equivalente total del circuito daría 150 ohmios, ¿vale? Primer paso resuelto. Vamos a ver ahora cómo se calcula la intensidad. Con la intensidad se hace lo mismo de siempre. La intensidad que sale de la pila, voltaje de la pila partido por la resistencia equivalente total del circuito, ¿vale? Entonces tenemos 4,5 voltios partido por 150 ohmios, ¿vale? Esto da un total, eso nos da unos 30 miliamperios, ¿vale? Estos miliamperios que salen de aquí de la pila, ¿vale? Seguirían por este camino y está claro que pasaría por la primera bombilla, con lo cual en la primera bombilla ya conoceríamos la intensidad que pasa por la bombilla, que es la misma que sale de la pila. Podríamos calcular el voltaje
de la primera bombilla. V1 es igual a I1 por R1. Si hacemos esta cuenta, I1 son 30 miliamperios por 100. Esto da igual a 3 voltios, ¿vale? Esto significa que en la pila, en la bombilla número 1, ¿vale? El voltaje cae 3 voltios, o sea, que si aquí teníamos que el voltaje era 4,5 voltios, pues aquí tenemos que el voltaje ha caído 3 voltios y aquí cae a 1,5 voltios, ¿vale? Con lo cual sabremos que el voltaje en las otras dos bombillas que nos quedan son 1,5 voltios porque están conectadas en ese punto de 1,5 voltios, ¿vale? Y aquí, en el punto este de abajo, ¿vale? En este punto de abajo, el voltaje son 0 voltios. Podríamos calcular la intensidad que pasa por cualquiera de las dos, ¿vale? ¿Cómo se calcula la intensidad que pasa por cualquiera de las dos? Pues con la ley de Ohm y con los valores individuales de cada una de ellas. Intensidad de la bombilla número 2 sería V2 partido por R2. V2 hemos dicho que era 1,5 voltios y R2 son 100 ohmios. Eso nos da 15 miliamperios. Y si hacemos la cuenta de la intensidad en la bombilla número 3, nos va a dar exactamente lo mismo. Nos da que es 15 miliamperios. Esto más o menos lo podríamos haber supuesto, porque si en el punto de donde llega la primera bombilla pasaban 30 miliamperios y las otras dos son iguales, es lógico que pase por cada una de las bombillas la mitad, ¿vale? Bueno, pues una vez resueltos estos problemas os voy a poner 3 problemas muy similares en el que voy a cambiar los datos simplemente para que practiquéis y ya está, ¿vale? Bueno, cualquier duda no tengáis problema en preguntarla, ¿vale? Que yo aclaro las dudas. Venga, adiós.